La Revolución Mexicana. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que comenzó el 20 de noviembre de 1910, donde varios grupos armados se levantaron en armas en contra del gobierno de Porfirio Díaz, que era una dictadura que tenía ocupando el poder desde 1876. Antecedentes de la Revolución Mexicana. Los antecedentes de la revolución abarcan desde temas sociales, económicos y políticos. Uno de los antecedentes más importantes fue la pobreza extrema, en la que se encontraba el país causada por la independencia, ya que la mayoría de los ciudadanos eran pobres. El 90% de los ciudadanos mexicanos vivían en lo rural, siendo la mayor parte campesinos. Uno de los mayores problemas que se dieron fue la desigualdad en los grupos trabajadores, campesinos y obreros, ya que ellos buscaban mayor igualdad, ya que trabajaban mucho tiempo y no les pagaban bien, y también no contaban con leyes que los protegieran a ellos y a sus intereses. También uno de los antecedentes sociales fueron la mala administración del poder y la justicia de las riquezas, ya que se repartían en unos pocos grupos sociales como los políticos, el clero y los empresarios, y que los campesinos fueron despojados de sus tierras y obligados a trabajar para otros. Causas de la revolución. Una de las causas fueron de que la sociedad mexicana en ese entonces se encontraba dividida en clases sociales muy diferenciadas, las cuales eran la clase alta, que se trataba de los empresarios extranjeros, los dueños de las haciendas, los negocios y dueños de fábricas. La clase media, que eran todos los burgueses de esa época, que eran dueños de pequeñas tiendas, comerciantes y profesionales. Y la clase baja, donde se encontraban los campesinos, los obreros y los trabajadores, que eran los más pobres y a los que más explotaban. Consecuencias de la Revolución. Algunas de las consecuencias que trajo la Revolución Mexicana fue la creación de la primera constitución en el país, la creación de un nuevo partido político, mejor conocido como PRN o Partido Nacional Revolucionario, el 4 de marzo de 1929, la explotación de yacimientos de petróleo por parte del gobierno de Lázaro Cárdenas y que se vio beneficiada el sector del campo, ya que había reformas que ayudaban a los trabajadores, que establecían que tenían un día libre a la semana y 8 horas de trabajo diarios. También trajo la revolución varios problemas como la devaluación de la moneda mexicana, ya que el sector económico se vio muy afectado. También tuvieron que cerrar varias industrias y empresas pequeñas. Los surgimientos de los partidos revolucionarios. En las elecciones de 1910, varios grupos políticos se organizaron para participar en las elecciones de esos años. Los partidos más importantes fue el Partido Nacional Antirreeleccionista, que era liderado por Francisco Madero, y el Partido Científico, liderado por Porfirio Díaz. Desarrollo de la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero se encontró en una posición muy fuerte, ya que tuvo gran éxito en su campaña política, ya que hizo un viaje por todo el país donde expresaba todas sus ideas si conseguía la presidencia, lo que causó preocupación por parte de Porfirio Díaz y su partido, por lo que Porfirio Díaz ordenó que encarcelaran a Francisco I. Madero el 7 de junio de 1910, en una cárcel de San Luis Potosí. Mientras tanto, se encontraba preso, Porfirio Díaz aprovechó para realizar las elecciones donde salió ganador. Esto hizo que Madero se escapara de la prisión y se refugiara en Estados Unidos para pensar en un plan para derrocar a Porfirio. Así, Francisco I. Madero creó el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910, donde Madero llamaba al pueblo de México a levantarse en armas y poder acabar así su dictadura. También mencionaba todos los abusos y todo lo que hacía
el porfiriato y detallaba sus proyectos que tenía en mente a futuro. Este movimiento fue exitoso, ya que encontró mucho apoyo en muchas partes de México, donde se unieron los campesinos, los indígenas y los mestizos. Algunos líderes que apoyaron a Francisco y Madero fueron Pascual Orozco, Emiliano Zapata y Francisco Villa. En poco tiempo, los revolucionarios tomaron varias ciudades importantes, como Ciudad Juárez, que fue tomada por Pascual Orozco y Francisco Villa, donde su prioridad era la Ciudad de México, y el 5 de mayo de 1911, Porfirio Díaz, por la presión del movimiento, renunció a la presidencia y tuvo que ir al país y se fue exiliado a Francia. Madero se convirtió en el nuevo presidente de México provisionalmente, hasta que se realizaran las siguientes elecciones de ese año, donde resultó ganador. Etapa de presidencia de Francisco y Madero. Hubo grandes problemas cuando entró Francisco y Madero al poder, ya que tuvo varios conflictos con los líderes revolucionarios en la toma de decisiones, ya que no cumplía lo que prometió de la restitución de las tierras a los campesinos, consiguiendo una enemistad con los líderes revolucionarios, lo que causó que el 28 de noviembre de 1911 Emiliano Zapata proclamara el Plan de Ayala, donde se acusó a Madero de no cumplir con sus promesas de la revolución y se desconocía su gobierno, y decidió tomar sus tierras por medio de la fuerza. Un año después, Pascual Orozco también se unió al Plan de Ayala, por la lenta implementación de las promesas de Francisco y Madero. Madero fue víctima de un golpe de estado encabezado por Victoriano Huerta, llamada la Decena Trágica, que fue el 9 de febrero de 1913. Y el 22 del mismo mes y del mismo año, Madero fue asesinado, ocasionando que Victoriano Huerta tomara el poder. Revolución constitucionalista. Fue una etapa donde Venustiano Carranza proclamó el 26 de marzo de 1913 el Plan de Guadalupe, en donde Venustiano desconoció el gobierno de Victoriano Huerta y se levantaba en armas para restablecer el país. Carranza unió fuerzas con Emiliano Zapata, que comandaba el Ejército Libertador del Sur, con Pancho Villa, que comandaba la División del Norte, y con Álvaro Obregón, que comandaba el Ejército del Noroeste, y así comenzaron la Revolución Constitucionalista, creando así el Ejército Constitucionalista. Fue así que los revolucionarios empezaron a ganar más terreno e importancia en el norte, donde hubo varias batallas entre los revolucionarios y los huertistas, como la Batalla de Tierra Blanca, donde Pancho Villa tomó la ciudad Juárez en 1913 y en marzo de 1914 tomó Torreón. Por su parte, Emiliano Zapata, que se encontraba en el sur del país, tomó todo el estado de Guerrero, y Álvaro Obregón tomó la ciudad de Guadalajara. Con todo este levantamiento de armas, causó que el 15 de julio de 1914 Huerta dejara el poder, haciendo que Huerta y Pascual Orozco se tuvieran que ir del país y se exiliaran en Estados Unidos, causando que Carranza fuera electo presidente. El 10 de octubre de 1914 se llevó a cabo la Convención de Aguascalientes, donde se encontraban Villa, Zapata, Obregón y Carranza, donde su principal motivo era discutir qué iba a pasar en el país y qué reformas se aplicarían, donde hubo varios problemas, ya que los líderes Emiliano Zapata y Pancho Villa exigían la implementación de una reforma agraria. Por otra parte, Venustiano Carranza le daba más importancia a las reformas políticas del país, causando así una rivalidad entre Venustiano Carranza y Francisco Villa. La guerra de facciones. Este conflicto se da ya que Venustiano Carranza no cumplía con las reformas prometidas por parte de Francisco Villa y Emiliano Zapata, y hubo dos bandos,
los constitucionalistas, que eran liderados por Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, y los convencionalistas, liderados por Emiliano Zapata y Pancho Villa. Durante los conflictos armados, el bando de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón se tuvieron que ir de la capital de México y se dirigieron al puerto de Veracruz para reagruparse y organizar mejor un ataque contra los constitucionalistas. El 1 de diciembre entra el ejército convencionalista a la Ciudad de México, lo que provocó una grande disputa entre los dos bandos para ver quién toma el control del centro del país, donde se enfrentaron Francisco Villa y Álvaro Obregón en la ciudad de Celaya, consiguiendo la victoria Álvaro Obregón. Francisco Villa se tuvo que ir al norte del país para reagruparse. Villa trató de conseguir el poder en la ciudad de Agua Prieta en el norte del país, que estaba al mando del obregonista Plutarco Elías Calles, donde fracasó de igual manera. Y Zapata, por toda la presión de los constitucionalistas, se tuvo que ir al sur del país, en Querétaro, para reagruparse, y después fue derrotado en 1916. Venustiano Carranza convocó un congreso constituyente en la ciudad de Querétaro, y así fue que el 5 de febrero de 1917 Carranza promulgó la Constitución de 1917 en el Teatro de la República, donde se agregaron y se modificaron varios artículos, principalmente el artículo 3, el artículo 27 y el artículo 23, dando fin a la Revolución Mexicana.